Varios conocemos temas relacionados con la Biblia. Sabemos que es un libro inspirado por Dios, que contiene 66 libros, que fue escrita por al menos 39 hombres, algunos dicen 40, y que todos ellos fueron dirigidos por el poder de Dios. Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia ha sido uno de los libros más vendidos en la historia de la humanidad. Y el tema que quiero presentar en esta mañana está relacionado por qué debemos leer la Biblia. ¿Por qué es tan necesario leer la Biblia? Me llama la atención, y a pesar de que las estadísticas dicen que la Biblia es el libro más vendido de la historia, pareciera ser que no es el libro más leído. Para hacer esta afirmación la quiero respaldar con algunos datos estadísticos y me voy a centrar particularmente en nuestro país, en Chile. Buscando alguna información, el censo que se realizó en el año 2012 arrojó que en nuestro país había cerca de 16 millones y medio de personas. Y de esos 16 millones y medio, el 87% se dice ser cristiano. Más o menos son 14 millones de personas en nuestro país que dice ser cristiana. Otra encuesta que se realizó está relacionada con la lectura en nuestro país. Y el 47%, un poco menos de la mitad, dice que lee. Pero el 12% y solo el 12% dice leer la Biblia. Más o menos son un poquito más de 2 millones de personas. De los 14 millones que se dicen ser cristianos, solamente un poco más de 2 millones de personas leen la Biblia. Son números que para mí igual me asustan un poco, y por eso mi necesidad de poder expresar y de hablar acerca de la importancia de que nosotros como cristianos tengamos la costumbre de leer la palabra del Señor. El primer punto que quisiera exponer son los argumentos que ellos dan sobre por qué no leen la Biblia. Esto va a ser bien breve. Muchos de ellos afirman que a causa de su trabajo, por exceso de trabajo, no pueden leer. Muchos presentaron la idea de que tenían dificultades para leer, no tenían buena comprensión lectora. Otros decían que tenían otros hobbies, no les interesaba leer la Biblia. Y en fin, se pueden presentar muchos argumentos sobre por qué no leen la Biblia. Algunos que no salen, pero yo creo que está en algunas iglesias. No solamente aquí en Chile, sino que creo que también está a nivel mundial. Y es que los líderes religiosos de algunas congregaciones, de alguna manera, apartan a las personas que se congregan en aquellas iglesias de la palabra del Señor. Presentan de alguna u otra manera artimañas que desvían a la congregación de poner su atención en las Escrituras. Quisiera poner algunos ejemplos sobre esto. La Iglesia Católica, por ejemplo, en la Edad Media prohibió que los laicos tuvieran siquiera una Biblia en sus hogares. Ellos no podían tener Biblias en sus casas, no podían ni siquiera leerla. Las personas que llegaban a tener una Biblia en su casa eran excomulgados de la Iglesia. Llegó hasta tal punto la Iglesia Católica con este tema que incluso las misas las desarrollaban en latín. Por lo tanto, las personas no podían entender lo que se estaba hablando en las misas. Fue hace poco que se les permitió tener acceso a las Escrituras, pero siempre y cuando tengan la supervisión de un sacerdote. Ellos no tienen la libertad de estudiar la Biblia de manera personal. Necesitan siempre a alguien que esté especializado en esta materia. Otro ejemplo son los mormones. Me llamaba mucho la atención una página oficial que ellos tienen, lo que hablan acerca de la Biblia. En la página principal tienen un título muy grande sobre lo que para ellos es la Biblia. Y ellos aceptan que la Biblia es un libro inspirado por Dios, inicialmente. Pero abajo, en letras un poquito más pequeñas, no tienen ningún problema en anunciar que aceptan
otros libros como inspirados por Dios, como es la Biblia del Mormón y la Perla de Gran Precio. Una vez que las personas se han involucrado con este tema de los mormones, se les empiezan a presentar algunas dificultades a sus miembros sobre la Biblia. Y ellos aseguran de que la Biblia es un libro mal traducido. Ellos aseguran que en la Biblia los hombres han sacado partes importantes de la Biblia para manipulación de los mismos líderes, y que además de manipularla, no es una muy buena traducción. Y cuando llegan a este punto, ellos presentan a la Biblia del Mormón como el libro más perfecto jamás hecho por el hombre. Y desde entonces comienzan a desviar a estas personas de la palabra del Señor y comienzan a presentar sus propias doctrinas. En aspectos más generales, hay círculos evangélicos que solamente en sus reuniones leen pasajes bíblicos como pretexto, pero sus reuniones giran en torno a sus experiencias personales y ponen énfasis en experiencias sobrenaturales, en prácticas que no están en las Escrituras. Son tan audaces estas personas que incluso utilizan versículos bíblicos para que las personas no lean mucho la Biblia. Y los voy a invitar a 2 de Corintios. Este es un pasaje favorito de ellos, que lo citan bastante para que sus congregaciones no se preocupen de la lectura bíblica, sino que busquen cosas más espirituales, que son mucho más elevadas que tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Sí. Lo que más resaltan ellos de este pasaje es que la letra mata. ¿Qué significa esto para estas personas? Que si usted lee mucho la Biblia, eso a usted le va a hacer mal. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a ver cosas malas en la iglesia, va a empezar a criticar a los hermanos, va a criticar al pastor y va a terminar yéndose de la iglesia, y si usted se va de la iglesia, pierde su salvación. Por eso, hermano, usted debe preocuparse de las cosas espirituales. Eso es más o menos el pensamiento de estos líderes que trabajan en grupos importantes. Si tuviéramos la oportunidad, amados hermanos, de conversar con ellos, ayudémoslo a aclarar este tipo de pasajes. Pablo, lo voy a resumir en cortas palabras, lo que está intentando decir acá, él está hablando acerca de la ley de Moisés. La ley de Moisés es llamada como la letra que mata. ¿Por qué razón? Porque lo que demandaba la ley de Moisés de parte de las personas que se sometían a ella era extremadamente difícil de cumplir en su totalidad. Por lo tanto, las personas que vivían conforme a la ley no eran más que reos, sentenciados a muerte. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero nosotros debemos dar gracias al Señor, a Dios, por habernos dado a su Hijo Jesucristo, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo fue nuestro sustituto, y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él nos hace cumplidores de la ley. Por Él somos nosotros justificados. Bien, pensando sobre este tema, recuerden, el tema principal es por qué debemos leer las Escrituras. En esta segunda parte quisiera hablar de las consecuencias que pueden haber en algunas personas que no leen la Biblia, lo que puede acontecer cuando nosotros no nos acercamos a la palabra del Señor. Bueno, creo en lo personal, una de las cosas que puede acontecer es que como cristianos tengamos malas prácticas.
Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. En la palabra de Dios podemos encontrar lo que es agradable a Dios. Podemos encontrar qué cosas son las que nosotros como cristianos no debemos practicar. Creo también que no leer la Biblia nos coloca indefensos, en una posición indefensa en contra de la tentación. Hay un ejemplo extraordinario de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue al desierto y Satanás le tentó. Y Él le dijo que convirtiera las piedras en pan. El Señor respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No leer las Escrituras, amados hermanos, nos puede llevar a caer en prácticas doctrinales que no son bíblicas. Incluso caer en errores doctrinales que son fundamentales. Por ejemplo, no creer que el Señor es Dios. Una de este tiempo que hemos salido a predicar, algunas de las personas no creen que la palabra de Dios es inspirada. Ellos argumentan que la Biblia simplemente fue un libro escrito por hombres, y como fueron hombres pecadores, entonces la Biblia debe tener errores. Ellos no han leído este versículo que citábamos, que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Ellos no creen en este tipo de cosas. Hay algunas iglesias que creen que el infierno no existe. Prácticas como el diezmo, el bautismo de infantes, el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia, son errores que estas personas pueden caer. No leer la palabra también creo que puede traer a las personas una dependencia emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de las personas que asisten a iglesias carismáticas dependen mucho de sus emociones. Como les decía anteriormente, a ellos no se les enseña a escudriñar la palabra del Señor. A ellos se les enseña a depender mucho de la parte emocional. Por lo tanto, estas personas, cuando no sienten en su vida que el Espíritu Santo está actuando, estas personas se angustian demasiado. En una oportunidad escuchaba a una mujer que le dieron la oportunidad para dar las gracias, y lo único que hizo en su expresión fue llorar amargamente porque ella pensaba que al no sentir a Dios en su corazón, Dios la había abandonado, que Dios la había dejado. Debemos leer las Escrituras. Dios prometió que estaría con nosotros hasta el fin. El último ejemplo que voy a dar, para ya poder ir avanzando con este tema y ir terminando, es que creo que no leer la Biblia nos limita a ser como Jesucristo. En la Biblia nosotros encontramos su carácter, cómo Él es, cómo Él actúa, cómo Él obra. Entonces, amados hermanos, para terminar con este punto, responder a la pregunta ¿por qué nosotros debemos leer las Escrituras? Bueno, principalmente porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Pero quisiera argumentar esta pregunta citando versículos bíblicos, porque la misma palabra del Señor nos dice a nosotros la importancia de leer las Escrituras. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y nunca te saldrá bien. El salmista David tiene expresiones extraordinarias sobre la palabra del Señor. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice también que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dice también que los juicios de Jehová
son verdaderos, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Leer la Biblia, hermanos, es importante porque nos hace bienaventurados. El Señor Jesucristo dice, bienaventurado el que oye estas palabras y las guarda. Debemos leer la Biblia, amados hermanos, porque, como dijo Pablo a Timoteo, la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por último, debemos leer la Biblia porque en ella tenemos la palabra profética fiel más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hay muchos más pasajes que hablan acerca de las Escrituras, pero creo que hay un buen argumento aquí por qué nosotros debemos leer las Escrituras. Encontraba algunos ejemplos y pensaba en Martín Lutero. Si él quizás no hubiera leído las Escrituras, quizás la Reforma no se hubiese iniciado. Jonathan Edwards y Charles Spurgeon transformaron naciones completas por su entrega a la palabra del Señor, por la lectura que ellos hicieron. Dice la biografía de Charles Spurgeon que él en su congregación llegó a tener más de 5.000 miembros. Y fue un hombre que no se basó su experiencia dentro de la iglesia buscando cosas sobrenaturales, sino que en una exposición firme en la palabra del Señor. Quisiera terminar con esto. Nosotros debemos leer la Biblia no para informarnos, sino para transformarnos, para ser hechos semejantes a nuestro Señor Jesucristo y para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros y para que en lo posible, cuando podamos, poder hablar la palabra del Señor a aquellos que la necesitan.